Gracias. Bizarro Quispe. Presente, Bizarro doctor. Quispe. Gracias. Bonifacio García. Bonifacio García. Cabello Tuco. Presente, Cabello. doctor. Calizaya Limachi. Presente, doctor. Gracias. Carrasco Ochochoque. Carrasco Ochochoque. Presente, doctor. Gracias. Castro Díaz Sharon. Castro Díaz Sharon. Gracias. Felipe Velázquez. Felipe Velázquez. Presente, doctor. Gracias. Ferreira Almeida. A ver, las dos. Liz y Laisa. Ferreira Almeida. Presente. Liz, presente, somos hermanos. Sí, sí. Yo la hice presente. No sé por qué, pero me pareció que era así. Muy bien. González Umpiri. Presente, doctor. Gracias. Grados Rondón. Presente, doctor. Mira, Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Guamán Aguilar. Guamán Aguilar. Jauregui Rodríguez. Jauregui Rodríguez. Lara Balki. Lara Balki. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Lima Bastos. Lima Bastos. Presente, doctor. Gracias. López Echevarría. Presente, doctor. Gracias. Matthews Aro. Matthews Aro. Mendoza Ñaca. Mendoza Presente, doctor. Ñaca. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Miranda Sagasti. Miranda Sagasti. Ñao Patito. Presente, Ñao doctor. Patito. Presente, doctor. Sí, sí, gracias. Osorio Hidrogo. Presente, doctor. Buenas Presente, tardes. doctor. Buenas tardes. Peralta Vázquez. Presente, doctor. Peralta. Gracias. Quispe Apaza. Quispe Apaza. Presente, doctor. Gracias. Rojas Cosi. Rojas Presente, doctor. Cosi. Buenas tardes. Buenas tardes. Salcedo Espinosa. Presente, doctor. Gracias. Soriano Moreno. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tinoco Loarte. Tinoco Loarte. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Valdés Sánchez. Damaris. Presente, pastor. Gracias. Doctor. Gracias. Y Vilches Niño. Vilches Niño. Uy. Vilches está muy bien. Muy bien, chicos. Gracias. A ver. Doc, disculpe, no iba mi micro, pero sí estoy acá. Sí lo vi. Gracias. Ok. A ver, chicos, gracias. Déjenme conectar esto para compartir. Bueno, como habíamos quedado con su delegado por una programación inicial, hoy correspondía hacer el examen, sin embargo, vamos a hacerlo la próxima semana, no hay problema, ¿de acuerdo? Como lo explicaba bien Doctor, buen día. Disculpe, no me llamó la lista. No lo sé, ya terminé de llamarles. Bueno, continúo.
como decía, el examen va a ser la próxima semana. Son algunas preguntas de la parte teórica que conversamos. Algunos para poder analizar, como por ejemplo, el contenido de un título, de resúmenes, para ver si es suficientemente claro, si es, como le digo, completo, ¿no? Entonces, es básicamente aplicar un poco lo que hemos conversado hasta el momento. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser realmente sencillo poder realizarlo. En fin, vamos a compartir lo que correspondería al tema siguiente, y es entrar a analizar algunos tipos de publicaciones utilizando algunas herramientas, algunos criterios para revisarlos. Por ejemplo, la lectura crítica de los ensayos clínicos, ¿no? Como ustedes saben, los ensayos clínicos se utilizan mucho para probar terapias o intervenciones, ya sea tratamientos, un procedimiento, vacunaciones, como habrán escuchado ahora, ¿no? Hay criterios para poder determinar que los ensayos clínicos sirven para determinados usos y son sumamente importantes. Entonces, al ser de suma importancia, es fundamental también analizar cuando vemos publicado un artículo de este tipo si es que es de buena calidad. Y para eso hay una serie de cosas que tenemos que revisar. Inclusive, había compartido su delegado un artículo que explica, ¿no? Como conversábamos antes, hay muchas guías, listas de chequeo que se han ido diseñando para, digamos, facilitar el análisis de la información. Entonces, de la misma forma, hay una guía para poder analizar si un ensayo clínico tiene todo lo que corresponde para poder analizar su calidad. ¿De acuerdo? Eso lo veremos en un momento que sea esa lectura que les he enviado para ustedes revisarlo después y les va a ayudar un poquito a clarificar de qué se trata, ¿no? Como mencionaba en algún momento, las guías, las listas de chequeo y todo eso son referencias, ¿no? De cómo, digamos, qué parámetros tienen que existir, tienen que darse para que un artículo pueda ser considerado adecuado, correcto, ¿no? Entonces recuerden, para un estadio clínico controlado, tenemos que seguir en unas etapas. Primero, que el reclutamiento, la incorporación de los individuos tiene que ser aleatorio, ¿no? En la medida de que la selección de individuos sea rigurosa, ¿no? Al azar, como dice su nombre, aleatoria, entonces le dará mayor o menor validez al estudio, ¿no? Si algunos individuos rehúsan participar o se excluyen por alguna razón, entonces ver en qué medida eso afecta o no los resultados después. Si es que hay la selección es adecuada y se utilizan todos los individuos que se han seleccionado, si se han perdido alguno en el camino, ya sea pérdidas antes de iniciarse, pérdidas en el proceso. Además, ver si el seguimiento ha sido correcto, tanto si ha habido personas que han completado un seguimiento, si este ha sido parcial y en qué medida afecta los resultados, y nuevamente cuando hay pérdidas, ¿no? Y finalmente, cuando en el análisis, ¿no? Podemos haber personas de que completen todo el seguimiento, pero a la hora de hacer el análisis deben ser excluidos por alguna razón, ya sea porque reportan haber modificado una terapia o no haber incumplido algún criterio, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos inmersos en la pandemia y hay mucha discusión respecto a las vacunaciones, ustedes habrán escuchado que hay un pedido, bueno, casi una exigencia de que se tiene que levantarse el ciego de las personas que participan en los ensayos de vacunación, ¿no? Entonces, teóricamente eso invalidaría los resultados del estudio. ¿Por qué? Porque si se levanta el ciego y a una persona que recibió placebo se le informa como tal y decide aplicarse vacuna, pues con todo derecho, ¿no? Entonces estaría de alguna forma ya autoexcluyéndose del estudio y por ende no va a poder ser considerado en el análisis, ¿no? Yo recuerdo el año pasado cuando un amigo me llamó y me propuso pues que pudiera participar en nuestros ensayos, ¿no? ¿Eso qué te parece? Me dijo, pues participar y todo, ¿no? Pues cuando revisaba el consentimiento, ¿no? Mencionaban pues la dosis, seguimiento que tenía que hacerse, una serie de aspectos, ¿no? Pero un
un acápite que me hizo pensar varias veces fue que la obligatoriedad de parte del participante de no vacunarse hasta que dure el estudio, ¿no? Y el estudio estaba programado para durar 2 años. El seguimiento iba a ser a partir del reclutamiento, 2 años de seguimiento después de la vacunación. Entonces, eso fue lo que le dije a mi amigo, ¿no? Mira, le digo, pero acá hice 2 años no debo vacunarme. ¿Qué pasa si llega la vacuna en el transcurso de eso? No, no puedo hacerlo. Bueno, me dijo, estás firmando que no vas a hacerlo, pero obviamente nadie te lo va a prohibir. Bueno, porque obviamente eso invalidaría los resultados. Entonces, por ejemplo, si este ensayo clínico controlado se diera el levantamiento del SIGO como se está proponiendo y la mayoría de personas decidiera vacunarse como corresponde y sería todo su derecho, entonces es posible que el estudio quede invalidado en el momento porque no va a haber grupo de comparación, no va a haber grupo de control, ¿no? El grupo placebo prácticamente desaparecería, ¿no? Teóricamente, si es que la mayoría busca vacunarse, ¿no? Habrá quienes deciden evitarlo de repente, ¿no? O por la demora que está dándose en el proceso de la vacunación, de repente que no quiera, pero la gente completa su seguimiento sin que haya llegado la vacuna, ¿no? Lo cual es peligroso, es preocupante. Pero en fin, el tema está en que puede haber pérdidas antes del estudio o durante el mismo o al final, ¿no? Cuando ya terminó, porque haya alguien que haya incumplido, omitido algún criterio o los investigadores se dan cuenta que en el proceso del análisis de información hay personas que no han completado todo el seguimiento, aun cuando parezca haber sido así. Entonces, por eso es importante revisar esa situación. Entonces, algunas preguntas que tenemos que hacer, como decía, sobre la aleatorización, ¿no? Recuerden que el ensayo clínico controlado es un diseño en que los sujetos son asignados al azar en 2 o más grupos, depende de qué es lo que se esté evaluando, ¿no? Un grupo va a recibir un tratamiento, una intervención, un procedimiento, ¿no? Biológico como la vacuna, es el que se va a probar y recibe un tratamiento alternativo o un placebo, ¿no? Es mejor cuando reciben ambas cosas, ¿no? Es decir, un grupo de estudio, un grupo de control que sería el que recibe un tratamiento estandarizado, digamos, cotidiano, si es que existe, y un grupo que reciba placebo, siempre y cuando sea posible, ¿no? Siempre y cuando sea posible dejar a una persona con placebo. Recuerden ustedes que hay ocasiones en las cuales se comparan tratamientos, pero el contexto de la enfermedad o el daño que se va a manejar impide dejar a alguien sin tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si ustedes prueban un antihipertensivo, ¿no? No pueden adrede, voluntariamente, suspender toda medicación a una persona hipertensa, porque están exponiendo el riesgo, ¿no? A que tenga alguna complicación producto de la hipertensión. Entonces, es ofrecer un tratamiento alternativo o una intervención alternativa, que idealmente puede ser el placebo cuando se pueda, ¿no? Recuerden que la aleatorización es la distribución al azar que garantiza que los grupos sean similares en diversos aspectos relevantes, conocidos y que deben ser similares, ¿no? Entonces, cada sujeto tiene la misma oportunidad de ser asignado a cualquiera de los 2 grupos, sea el de tratamiento o el de placebo, ¿no? Mejor dicho, una persona no sabe en qué grupo va a entrar, ¿sí? Como ustedes recordarán, los ensayos clínicos aleatorios quizás son los diseños de mayor evidencia científica para intervención, ¿no? Ya que permite establecer o estimar con una gran certeza la relación causa-efecto y se puede evitar o reducir al mínimo la posibilidad de sesgos confusores, ¿no? Entonces, en el título, ¿no?, de un artículo debería indicarse si la asignación de los grupos fue al azar o no. Y en los métodos, obviamente, debería describirse la forma como se hizo la aleatorización. A veces encontramos artículos que solo dicen, pues, ensayo clínico controlado y distribución de tal terapia, pero no dicen, no enfatizan que la distribución fue al azar. Ustedes dirán, pero si es un ensayo clínico controlado, lógico que fue al azar, pero no podemos dejar a la lógica, tiene que ser específico.
Y en todo caso, si el título no lo menciona, en la metodología sí debe describirse cómo fue el proceso de aleatorización. Sorteo, muestreo, a una selección, algún criterio de selección tiene que haber existido para que alguien cumpla el hecho de estar en un grupo de estudio como un grupo de control. Sea como sea, tiene que estar descrito. Entonces, si ustedes en un artículo encuentran que uno se describe que no fue al azar o no queda claro cuál fue la metodología de aleatorización, entonces pueden comenzar a cuestionar la validez del resultado, porque entonces puede haber un sesgo importante de selección de sujetos. Ahora, se considera que todos los sujetos son considerados a la hora del análisis, ¿no? Se acepta en forma convencional que las pérdidas de la población durante el seguimiento deben ser la mínima posible, ¿de acuerdo? O sea, teóricamente empiezan 100, terminan 100. Sin embargo, eso no siempre es posible. Entonces, está estandarizado que se acepta que una pérdida sea menor del 20%. Es decir, si empieza un estudio de 100 personas, deberían terminar 80, como mínimo, para considerarse que los resultados no se alteran, ¿de acuerdo? Para revisar si la pérdida es despreciable o si afecta el resultado, entonces se hace un análisis hipotético considerando el peor escenario. Es decir, que todos los sujetos perdidos tuvieran una mala evolución y entonces les incluye como de esa manera, ¿no? Entonces, si es que se alteran las conclusiones, entonces probablemente esa cantidad de personas, de sujetos que se hayan excluido, pues alteran también el resultado. A veces son tantos los participantes y tan contundente la asociación, ¿no? Que una pérdida de algunos sujetos no modifica la asociación, ¿no? Cuando la modifica, entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los pacientes tienen que ser analizados en el grupo al que fueron asignados, ¿no? Si una persona es asignada al grupo experimental, al grupo de estudio, pero no cumplió el tratamiento, ¿no? Entonces no podríamos decir que vamos a reubicarlo en el grupo control, ¿no? De ninguna manera. Tiene que ser analizado en ese grupo justamente como uno de los que no cumplió. ¿Me dejo entender? Porque sería un sesgo importante acomodar, entre comillas. Este estaba en el grupo tratamiento, pero como no lo completó, mejor lo pongo en el control, porque no completó el tratamiento. Entonces no es así, ¿no? Los sujetos son analizados en el grupo que se les asignó en primer lugar. Sí, existen condiciones que obliguen a excluirlo, pues así tiene que ser, ¿no? Entonces, en los métodos debe describirse claramente los criterios de inclusión, exclusión y de eliminación cuando corresponda, ¿no? Entonces, eso es importante. Los métodos deben estar en condición de poder elegir si completan o no un estudio, se retiran en qué momento, y debe estar descrito entonces cuáles los criterios para considerar que una persona se incluye, se excluye y se elimina del análisis cuando corresponde, ¿sabes? En los resultados, entonces, también debería decirse claramente cuántas personas fueron asignadas en forma aleatoria a cada grupo y cuántos de ellos fueron incluidos en el análisis, mencionando, ¿no?, la razón y el número de pérdidas que se hayan ocurrido, ¿no? No puede ser que tengamos, ingresaron 100, ¿no? Y luego a la hora de los resultados se analizan que 90, ¿no? Y los otros 10, ¿dónde están? Tiene que haberse descrito qué pasó con esos 10 que se perdieron. ¿Cuál fue la razón? ¿No? Decisión propia, a veces que fallecieron, cambiaron de domicilio, tuvieron una enfermedad que invalidaba el poder continuar con el estudio, etc. ¿Por qué? Porque también es importante eso, ¿no? A veces, cuando los abandonos son fortuitos, por ejemplo, qué sé yo, cambio de domicilio, cambio de labores, qué sé yo, o, por ejemplo, fallecen por alguna razón accidental. Entonces son situaciones fortuitas que no necesariamente fueron programadas, ¿no? En cambio, cuando ocurre porque algún participante simplemente desea dejar de ser parte del estudio, entonces
podría entrarse a analizar qué es lo que pasó, ¿no? Porque sí, y firmó su ingreso porque ahora firma su salida, ¿no? Entonces es importante identificar esas razones para ver si es que de alguna forma podría plantear o no algún defecto en el diseño. Las mediciones deben ser hechas con ciegos o controles, ¿no? Recuerden ustedes, idealmente, ¿no? Cuando se asignan grupos y se asignan terapias, es importante que tanto principalmente el autor no sepa qué recibe cada individuo. Si el individuo no sabe qué es lo que está recibiendo, es un doble ciego, ¿de acuerdo? Si en el transcurso hay una persona que asigna determinados tratamientos o esquemas, ¿no? Y ninguno de los dos sabe, pues podemos incluir un tercer ciego. Lo importante es que el investigador no pueda, entre comillas, dirigir los resultados y al mismo tiempo, ¿no? El participante no sepa qué recibió, qué esquema, qué tratamiento, qué esquema recibe, para de alguna forma intentar modificar, ¿no? Por ejemplo, también respecto a la vacuna, ¿no? Un colega nos decía pues, de que estaba participando del estudio, ¿no? Entonces, como estaba pues sin saber qué había recibido, dijo, pero yo quiero averiguar y puedo averiguar qué cosa hizo, ¿no? Un laboratorio particular y pidió que le hagan una serología de anticuerpos específicos para lo que estaba vacunándose, ¿no? A pruebas de laboratorio para tratar de si ya tenía anticuerpos, ¿no? Entonces, claro, digamos, forzó, ¿no? Por su cuenta, forzó a averiguar si había recibido el placebo o una vacuna, ¿no? Entonces, claro que es difícil en esa coyuntura porque hay pocos laboratorios que puedan trabajar, pero existe esa posibilidad, ¿no? Si alguien está, qué sé yo, recibiendo un fármaco que es dosable en sangre, entonces si alguien quiere saber si le dieron o no placebo, va a un laboratorio, se hace un dosaje y determina si está recibiéndolo. Mejor dicho, el participante levanta el ciego por su cuenta. Eso hay que tratar, eso debería evitarse, claro, ¿no? Pero no sabemos que es incontrolable que alguien pueda hacerlo, decirlo, ¿no? Porque si ya sabe que está por ejemplo, inmunizado, que recibe el tratamiento, pues podría incluso hasta manipular sus, este, sus respuestas, ¿no? Eh, cuando el resultado del ciego, el resultado del estudio es objetivo, ¿no? Por ejemplo, que fallece o tiene un evento pues claramente evidente, un infarto miocardio, que sea una amputación, algún resultado eh, evidente, repito, que no haya forma de discutirlo, entonces el ciego quizás no es tan estricto porque el fracaso va a ser que sobreviva y el éxito, perdón, el éxito es que sobreviva y el fracaso es que fallezca. Entonces no es tan crítico el asunto, pero es importante eso. Eh, cuando el resultado, por ejemplo, es subjetivo, es decir, cambios en de síntomas, funciones o alguna alteración del laboratorio que puede tener más de una respuesta, pues ahí sí la asignación con ciegos es importante para eliminar los sesgos. Eh, no siempre se puede cegar la intervención, ¿no? Por ejemplo, si es una procedimiento, una cirugía, ¿no? Una técnica operatoria, pues no podemos decirle a alguien, estoy haciendo algo cuando no es así, ¿verdad? Entonces, se usa sobre todo el ciego cuando se está trabajando con medicamentos, ¿no? Y entonces el control es una medicación alternativa, como mencionaba hace un rato. Entonces el título debería mencionar si existe ciego o no, o un simple, doble, triple, ¿no? Debería en los métodos también describirse claramente si es que existe qué tipo de signo y cómo se maneja, ¿no? Y debe enfatizarse que tanto el paciente como los investigadores desconocen la asignación de los grupos, ¿no? Hay que recordar y revisar si los grupos son similares desde el inicio del estudio. Es decir, si la aleatorización funciona, entonces los grupos deben ser similares en cuanto a las características que sean relevantes al estudio, ¿no? Por ejemplo, si queremos probar
el manejo de una patología que es, por ejemplo, característica de los adultos mayores, entonces una característica importante es que los dos grupos sean de adultos mayores, ¿no? ¿Qué pasa si en el grupo control ingresamos sujetos de menor edad, ¿no? O que la composición por sexo sea semejante, ¿no? Tal que hay una enfermedad que sea más o menos prevalente o que tenga una mayor o menor severidad en determinado sexo. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado y que se mencionó muchas veces que por lo menos al principio de la pandemia, ¿no? El COVID-19 era más agresivo en varones, ¿no? Eso a donde se continúa todavía, pero ya fue modificándose. Entonces, ¿qué hubiera pasado si alguien recluta un grupo control fundamentalmente con mujeres, ¿no? Es un ejemplo, por supuesto, una hipótesis, ¿no? Si el grupo control fuera predominantemente o mayoritariamente por sexo femenino, entonces es esperable que el resultado de ese grupo control también sea más favorable. No porque haya modificado la terapéutica o la intervención, sino porque la enfermedad, el daño tiene un comportamiento diferente según los sexos de los individuos. Entonces, es importante que deben ser similares, ¿no? ¿Qué más? Es importante revisar los análisis estadísticos y calcular. Es importante en realidad hacer análisis y calcular el valor de P para ver la significación. El diseño no permite, no es necesariamente para una diferencia, sino determinar si las variables presentan diferencias y que puedan afectar los resultados. Entonces, en los resultados debería haber una tabla que diga características basales, ¿no? Es decir, la composición por edades, sexos, grupos etarios, lugar de residencia, características que sean inherentes, que sean importantes para la presentación del daño, ¿no? Que se está evaluando, ¿no? No necesariamente semejantes qué sé yo, pues en ocupación, qué sé yo, si es que esto no afecta el resultado, ¿no? Pero sí, generalmente edades, sexos, composición, ¿no? Otra cosa importante que hay que evaluar es si los grupos tuvieron un tratamiento similar. Es decir, todos recibieron las mismas evaluaciones, los mismos tratamientos, fueron evaluados por el mismo equipo interventor, ¿no? O pudo ser comparable. Especialmente cuando las intervenciones tienen alguna posibilidad de ser operador dependiente, por ejemplo. Es ideal que todos los interventores, todos los operadores, los investigadores tengan el mismo entrenamiento. ¿Qué pasa si yo les pido, por ejemplo, que hagan una evaluación que amerite la lectura minuciosa de un electrocardiograma, ¿no? Entonces, si yo pongo un grupo a un cardiólogo a analizar un electrocardiograma y pues en el otro pongo a un cirujano general, obviamente, de repente si los entreno van a poder decirme lo mismo, pero definitivamente la preparación de cardiólogo es mucho mayor, mucho más sensible para detectar alteraciones que puedan tener que ver con la intervención que estamos haciendo, mientras que el otro colega que no es de la especialidad podría estar muy bien entrenado en detectar determinados parámetros, pero nada más, ¿no? Entonces, es importante que tanto los participantes como los evaluadores tengan las mismas competencias en uniformes, ¿de acuerdo? Como dice el título, sean tratados de la misma manera, ¿no? Especialmente si es que se requieren evaluaciones, tratamientos, intervenciones adicionales dentro del seguimiento, ¿no? Las intervenciones que se desarrollan se les llama cointervenciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces tenemos que evaluar, por ejemplo, pongamos un antivertiginoso, entonces no solamente vemos si hay vértigo o no, a veces tenemos que medir la agudeza auditiva, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ver si hay, por ejemplo, nistagmos, pongamos, ¿no? Entonces, es importante que el evaluador tenga la misma competencia para eso. Por ejemplo, yo he visto muchas veces que a unos hacen audiometría solo pues que susurrando y hablando y escuchando música, qué sé yo, ellos utilizan un equipo para eso.
Obviamente, un otorrinolaringólogo va a tener un equipo específico para medir la biometría, mientras que otro colega que no maneje la especialidad podría no saber manejar el audiómetro y usar alguna otra metodología, una tabla, etcétera, ¿no? Entonces, en la sección de metodología, deben ustedes encontrar una descripción minuciosa de el seguimiento que se haya realizado, tanto en dosis, horarios, frecuencia, qué tratamientos adicionales puede haber recibido el paciente o pueden permitirse, ¿no? A veces hay personas que ya sea o contraen una enfermedad o tienen una enfermedad de fondo, ¿no? Que podría de alguna forma eh, modificar con su tratamiento los resultados de la intervención, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Tratar de que los participantes no tengan otras patologías. Y si las tienen, pues tratar de compararlos, ¿no? Supongamos que hacemos un estudio de personas que hacen hipertensión arterial X, ¿no? Entonces, ustedes saben muy bien que es muy frecuente la asociación de diabetes e hipertensión arterial. Entonces, sería lógico que una persona tenga, que un grupo tenga una mayor proporción de diabéticos que el otro, ¿no? Porque eso también puede alterar el resultado. Entonces, debe describirse claramente si la persona recibe o no alguna terapia diferente de la que se está ejecutando, ¿no? Deberían personas que recibamos lo mismo, ¿no? Otra vez, volviendo al ejemplo, si manejáramos antihipertensivos, entonces vamos a encontrar una proporción importante de personas diabéticas en los dos grupos. Muy bien, de repente el grupo de estudio maneja con mayor frecuencia insulina y el grupo control maneja mayormente hipoglicemiantes orales, metformina, por ejemplo. Entonces, eso puede plantear un sesgo importante porque una va a regular mejor, o bueno, o diferente, va a regular la glicemia y esta a su vez puede cambiar la evolución de la hipertensión arterial. Entonces, si tengo esa situación, personas diabéticas, entonces tengo qué sé yo, de 100 participantes tengo 50 que son diabéticos, muy bien, 25 que usen pastillas y 25 que usen insulina, ¿no? E inclusive los que usen insulina que usen un mismo tipo, ¿no? Ustedes saben, hay diversos tipos de insulinas, por asociación rápida o prolongada, ¿no? Entonces es importante que los participantes tengan características semejantes y eso debe describirse claramente en la sección de metodología. Eh, y también en los resultados, ¿no? Se debe escribir claramente qué otras intervenciones se han realizado, si se administran otros fármacos o se aplican otras terapias, ya sea como parte del manejo de la patología de fondo, como por otras enfermedades, ¿no? Eh, Nuevamente lo que les decía, ¿no? Si se usó insulina, pues qué cantidad, qué dosis por kilo, con qué frecuencia, ¿no? Durante cuánto tiempo se utilizó y si se usó solamente por medicamentos orales también, ¿no? En qué medida, dosis y en lo posible comparar esa intervención adicional en el grupo control también. Por eso, en la medida que seleccionemos los participantes del grupo control lo más parecido posible al grupo de intervención, entonces la comparación va a tener mucho más valor, ¿no? Es importante describir con lujo de detalles cómo es la asignación de grupos, ¿no? Cuáles son las intervenciones programadas y cómo se va a cuidar, ¿no? Las diferencias de los grupos para evitar el sesgo de selección, ¿no? Es importante toda esa situación. Luego, se tiene que medir cuál es el efecto del tratamiento. Pero, denme un minutito, chicos.
Claro, gracias. Disculpe la interrupción. Disculpe, están llamando por otro el hospital. Bien, entonces estábamos comentando de que hay que revisar, uno, la localización, la composición de los grupos, las intervenciones que se hayan realizado, y también de alguna forma, si es que se ha medido correctamente el efecto de tratamiento, ¿no? Es decir, los resultados deben presentarse de manera dicotómica, es decir, ocurre o no ocurre el resultado, ¿no? Cuando tenemos resultados parciales, positivos parciales, entonces se complica la evaluación. Es decir, por ejemplo, el paciente sobrevive o fallece, tiene un infarto o no tiene infarto, ¿no? Su glucosa se controla o no se controla, ¿no? Entonces, cosas que en lo posible sean descritos de manera dicotómica mientras sea posible, ¿de acuerdo? Entonces, según eso, se van a poder medir, elaborar o aplicar medidas de asociación estadística para poder evaluar si existe o no una relación de causa-efecto. Como ustedes saben, si si es un estudio, un ensayo clínico controlado, es un estudio prospectivo, es un estudio de cohortes que se les hace seguimiento en el momento, entonces es posible comparar el riesgo relativo, ¿no? Es decir, el riesgo del desenlace en el grupo de tratamiento con respecto al riesgo del desenlace del resultado en el grupo control, ¿no? Recuerden ustedes que el riesgo relativo, ¿no? Nos dice cuántas veces más probable es que ocurra un evento en el grupo con tratamiento con respecto al grupo control. Cuántas más veces puede ocurrir o cuántas menos veces puede ocurrir, ¿no? Cuando el resultado sale 1, entonces significa que no hay una diferencia entre los dos grupos, por ende, el tratamiento, la intervención, el procedimiento realizado, entonces, no tiene un efecto para modificar el resultado. Es decir, se puede aplicar como puede que no, y no se va a modificar significativamente la evolución del daño, ¿no? Entonces, el, el, la medida de la asociación es importante, ¿no? El riesgo relativo es una de las medidas más utilizadas para esto, ¿no? ¿Cómo se va a estimar entonces? Como ustedes ya recuerdan, ¿no? En base a la medida del riesgo relativo, ¿no? Se utiliza, y para eso los software estadísticos ya tienen, ya tienen una evaluación al respecto, ¿no? Se puede utilizar los intervalos de confianza para poder darles una estimación del grado de certeza que tenemos, ¿no? Están por otro asunto. Perdón. Entonces, se utiliza un intervalo de confianza porque, como ustedes saben, a veces el cálculo frío, ¿no? Es decir, 1 más 1, 2, o entre 1, 1, ¿no? O siempre nos da un número que puede ser interpretado, pero siempre es importante manejar los intervalos de confianza, ¿no? Es decir, los software nos van calculando un grado de certeza los intervalos de confianza de cada medida de asociación. Entonces, cuando el intervalo de confianza es estrecho, hay una mayor seguridad de que el resultado sea similar a la población. Si un intervalo de confianza, qué sé yo, supongamos que es mayor de 1 y sea de, qué sé yo, de 2 a 3, ¿no? Ese intervalo de confianza es mucho más contundente que si fuera de 1 a 5, ¿verdad? Cuanto más estrecho, más pequeño es el intervalo de confianza, significa que un mayor número de veces se cumple la coincidencia de la asociación de datos, entonces les está diciendo que es más frecuente que ocurra lo mismo en la población. Cuanto más grande es el intervalo de confianza, entonces significa que los datos se dispersan a lo largo de la columna, de la campana de Gauss, entonces se pueden dar resultados muy diversos y no necesariamente similares a lo que estamos buscando, al promedio, ¿no? Ahora, si ese resultado, como ustedes recuerdan, incluye si ese resultado incluye
a un punto de corte que puede ser el 0 o el 1 según lo que se maneje. Entonces, si es que el intervalo de confianza incluye el 0, por ejemplo, entonces significa que, por ejemplo, si sea por encima y por debajo de 0, entonces el intervalo de confianza incluye números positivos y negativos. Si está incluyendo eso, ¿no? Tanto por encima o por debajo del punto de corte, considerando como no asociación, ¿no? Entonces, ya el resultado pierde fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el intervalo de confianza es amplio e incluye aquel punto donde la asociación no existe, entonces es posible que un grupo de la población analizada no esté cumpliendo la asociación, por ende se va perdiendo la fuerza. Por eso cuando ustedes revisen los artículos de ensayos clínicos, no basta con que digan el riesgo relativo fue tanto. Es importante que se establezca cuál es el intervalo de confianza, al 90, al 95%, que es lo que generalmente se utiliza, y entonces ver que el intervalo sea pequeño, ¿no? Cuando haya otras asociaciones, o cuando ustedes comparen 2 o 3 estudios con ensayos clínicos controlados respecto al mismo problema, al mismo daño, ¿no? Con el mismo esquema de tratamiento, o que tengan diferentes esquemas, pero se refieren al mismo daño, entonces podemos ver, decir cuál tiene mayor o menor asociación según el intervalo de confianza que sea más amplio o más estrecho, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Cómo se estima el efecto. Generalmente, como dije, es el riesgo relativo y con intervalo de confianza para poder ver la fuerza de la asociación que estábamos describiendo. Entonces, eso, repito, debe estar descrito, debe estar inclusive planificado cómo es que se va a hacer el seguimiento, cómo se va a hacer la evaluación del efecto del tratamiento. Ahora, una forma de, digamos, estandarizar, si se quiere, las evaluaciones, ¿no? Es elaborar, como muchos lugares, listas de chequeo, guías, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es eh, el acuerdo consort se llama, ¿no? Es eh, una forma de uniformizar, brindando una guía de la información que tenemos que buscar específicamente un ensayo clínico controlado, ¿no? Es un poco, resume lo que hemos mencionado, ¿no? Ese artículo que compartimos con el delegado les va a servir para que lo lean. No, es también una guía, una revista de pediatría, si mal no recuerdo, pero que también hace una revisión breve de cómo se aplica, ¿no? Es decir, realiza un índice de chequeo, ¿no? Es decir, ¿tiene esto sí o no, sí o no, sí o no, y dónde, ¿no? Tiene que estar plenamente especificado, porque cada deficiencia que encontremos le va a restar fuerza a la asociación, ¿no? Entonces, eh, hace algunos años, de esta aplicación es 2001, ¿no? Un grupo de estudios y editores de revistas, ¿no? Desarrollaron un acuerdo consort, ¿no? Que es la abreviatura de Consolidated Standards of Reporting Trials, ¿no? Para poder mejorar la calidad de los reportes. Es decir, se ponía eso como una lista de chequeo para que los mismos autores que van a elaborar un estudio, un ensayo clínico controlado, no tengan cuidado de cumplir con cada uno de esos ítems, ¿no? Si es que faltaba alguno, podía ser observado y no publicado. Pero también sirve a la inversa, ¿no? Que cuando vemos un estudio publicado, muy bien, vamos a agarrar la lista de chequeo y vamos a ver si cumple con todo, ¿no? Esto permite entonces brindar una uniformidad, primero, como dije, en la elaboración de un documento, de un artículo de investigación. Saber que tiene que tener toda esa información. Entonces, ese acuerdo, esa revisión, se concluye, por ejemplo, en una lista de chequeo que se ve en 2 tablas, esta y la siguiente, ¿no? Como le digo, una adaptación. En el archivo que les he enviado está también de la misma forma, ¿no? Entonces, básicamente, es una lista de chequeo, lista de comprobación, para ver que dice qué datos tiene que incluir un estudio clínico controlado, ¿no? Vean ustedes, evalúa el título, la introducción, los métodos, la verificación, ¿no? Luego los resultados, la discusión y otras informaciones importantes. Y vean ustedes, cada sección, ¿no?
¿no? Le da una notificación de un determinado ítem, ¿no? Describe más o menos de qué se trata cada cual y debemos especificar en qué página del artículo está mencionada la definición o lo que se quiere ver. Es decir, es para verificar exactamente que esté presente. Por ejemplo, en un título de resumen, ¿no? Que se identifique que es un ensayo televisado en el título, ¿no? O sea, el título debe decir que es un ensayo televisado. El resumen debe estar estructurado en esas formas y también de mencionar que es una orientación para un ensayo no controlado. La introducción debe plantear antecedentes científicos y justificación para el estudio que tengan que realizarse y debe describir los objetivos del estudio como hipótesis, ¿no? Debe estar escrito, no es no dejar tácito alguna información, porque a veces, si recuerdan la vez pasada vimos algunos artículos, tienen información, ¿qué le digo? Explícita y nosotros solamente tenemos que ver si está o no. En la metodología, vean cómo se ha diseñado el ensayo, cómo se ha hecho la asignación de los grupos, que se han hecho cambios después de iniciar el ensayo, si es que ha habido alguna modificación en el protocolo ejecutado y cuál fue la razón, si es que los hay, por supuesto, de mencionar cuál fue el criterio de selección de los participantes, que dijimos, ¿no? Cómo es que se hizo la elección de los individuos que van a ser parte del estudio, tanto el grupo control como el grupo de estudio. La procedencia de los mismos, eso es importante. ¿Por qué? Porque en algún caso, ¿no? Algún investigador tiene toda la potestad de poder verificar los hechos, ¿no? Entonces, si se dice de qué institución es, se puede en algún momento tratar de verificar la información o hacer de nuevo el estudio. Entonces, se tiene que informar de dónde se toman los casos, ¿no? Eso es importante. Luego, ¿cuáles fueron las intervenciones realizadas? Y como ustedes recordarán, varias veces les hemos dicho, debe haber una descripción con el detalle suficiente para que pueda ser replicada, ¿no? Pueda repetirse el estudio. Si les dicen literalmente, qué sé yo, se le pesó con una balanza estandarizada con tanto tiempo de anticipación y la marca tal, les puede dar el máximo de información de tal manera que puede ese estudio ser replicado por completo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la forma como se especifican los resultados, ¿no? Si hay variables, si hay criterios de resultados, ¿no? Primarios, secundarios, que puedan eh, medir, como digo, la respuesta o el resultado de la intervención. Si es que ha habido algún cambio en el transcurso del estudio de algunas de las variables o los criterios que hemos mencionado, ¿no? Si no los hay, pues no los hay, realmente, no sé, todo se mantuvo igual. Pero si ha habido modificaciones, tiene que especificarse claramente. Nuevamente, el tamaño muestral, cuál fue la forma de calcularlo, si fue un estudio censal, si tuvo que intervenirse, cuáles fueron las razones, ¿no? Y vean ustedes, para aleatorización, por ejemplo, es una parte importante, como ustedes recuerdan, ¿no? Cómo se utilizó la secuencia aleatoria, qué tipo de aleatorización fue, cómo se hizo, es decir, por, qué sé yo, sorteo simple, aleatorización simple, certificada, conglomerados, etcétera, ¿no? Tiene que describirse claramente cómo se ocultó la asignación, es decir, cómo se van estableciendo los ciegos, ¿no? Cómo se genera la secuencia de caracterización, cómo se realiza, repito, el ciego, quiénes o en qué puntos se establece el ciego del autor, por ejemplo, el investigador, por ejemplo, le informa, le da a una segunda persona que pueda administrar tratamiento a determinadas personas que tengan tal o cual dato, ¿no? Este a su vez recibe resultados de laboratorio, parámetros clínicos sin saber exactamente a quién pertenece solamente con una codificación. Entonces, por ejemplo, si recibo que
el paciente A requiere tal dosis, el paciente B requiere tal otra, el paciente C no requiere nada. Muy bien, pero este individuo asigna los tratamientos según los resultados encontrados, pero no sabe a quién corresponde. Y a su vez, como decía, el paciente, el participante, no sabe qué es lo que recibe porque es parte de la aleatorización, ¿no? Pero el participante debe saber si recibe o no algún placebo. Eso es importante. Entonces, tiene que estar descrito y como ven ustedes, debe mencionar si está informado en qué página del artículo. O sea, tenemos que leerlo, ¿no? Como dije, esto sirve para cuando queremos presentar un artículo, una revista, esos son los criterios que tenemos que reunir, porque el comité editorial va a revisar esa tabla para poder verificar la calidad del texto. Pero como digo, también puede ser para lo inverso, ¿no? Para analizarlo después de haber sido publicado. ¿De acuerdo? Ver los métodos estadísticos utilizados, ver, como decía, cómo se han medido los resultados, ¿no? Si sean aleatorios, si han habido pérdidas, si han exclusiones del estudio por alguna razón, cuáles serán las características del reclutamiento y del seguimiento, fechas, cronograma, cuándo se ha detenido la evaluación de un individuo o se ha detenido el ensayo, si es que eso ha ocurrido, y si esto estaba planificado previamente. Debe haber una tabla que muestre las características demográficas de cada grupo. Eso es importante, ¿no? Porque a veces con solamente ver ese detalle de la características demográficas podemos también, de alguna forma, a veces cuestionar la validez de un estudio, ¿no? Como decía, ¿no? Si vemos una patología que es más frecuente en varones o en damas y el grupo control está más conformado en mayor cantidad por los sujetos con menor frecuencia, entonces obviamente el resultado no es correcto, ¿no? Depende, o edades, por ejemplo, ¿no? No sé si se acuerdan que con ustedes conversaba alguna vez, ¿no? Hace algunos años, me acuerdo que participaba en una evaluación de una estrategia de salud reproductiva, si mal no recuerdo. Entonces, uno de los capítulos que se estaba revisando era la frecuencia de uso de Papa Nicolau, ¿no? Entonces yo me acuerdo que era una evaluación de muchos establecimientos. Entonces, la mayoría pues tenía pues que un 50% de la población de la meta, ¿no? No lograban completar para todo por diversas razones. Entonces apareció una licenciada, ¿no? Que muy ronda y orgullosa nos decía de que había logrado una cobertura de prácticamente el 90% de su población. Es más, refería que en algunos meses habían pasado del 100%, ¿no? Es decir, mejor dicho, que entrevistaba a personas que no son de su jurisdicción. Claro, que no era un estudio controlado, pero sirve para el ejemplo, ¿no? Entonces, cuando veíamos qué de diferente hizo esta jurisdicción, esta red de salud, para cambiar ¿cómo se llama esto? El panorama, ¿no? Porque si a la mayoría les cuesta llegar al 50%, ¿cómo hizo para llegar al 90%? Que cuando revisamos, o sea, porque solamente nos mostraba las tablas de resumen, ¿no? Pero cuando veíamos su composición, a ver, licenciada, muéstrenos los datos de la población, ¿no? Que veíamos claramente que, ¿no? La población de este establecimiento incluía a muchas personas muy jóvenes, ¿no? Incluso adolescentes, incluso dicho Papa Nicolau adolescentes. Es cuando le preguntamos, ¿cómo hizo esto, licenciada? Es que organizaba, íbamos a una visita en el colegio, por ejemplo, de la localidad, y entonces a las jovencitas que confesaban haber tenido actividades sexuales se les tomaba la muestra, o que había un centro de estudios superiores, ¿no? Un instituto tecnológico que hacía lo mismo, entre comillas, hacían a manera de campañas, ¿no? De detección de cáncer de cuello uterino. Entonces, por eso es que mucha gente concurrió, quería hacerse la prueba, ¿no? Pero el tema era que tenía un uso indiscriminado de la prueba
en población a la cual no le corresponde, ¿no? Porque cuando analizamos, a ver, decía, ¿cuál es el uso de Papa Nicolau? Detección de cáncer de cuello uterino. ¿Qué población es la que más tiene eso? Los adultos mayores. Entonces, ¿qué opción tiene de encontrar un Papa Nicolau anormal, por lo menos, por decirlo así, en un adolescente? ¿No? La posibilidad de encontrar un Papa Nicolau con células atípicas, con NIC, ¿no? O sea, positivo de alguna forma, es muy reducida en una población joven. No es imposible, pero sí muy reducida, porque sabemos que ese riesgo aumenta conforme avanza la edad. Entonces, ¿qué sentido tiene aplicar una intervención en sujetos en los que sabemos probablemente sea negativo el resultado, ¿no? Entonces, esa es una intervención, por ejemplo, accesoria, ¿no? Hasta cierto punto hasta absurda, ¿no? Porque se le Nicolau a un adolescente buscando cáncer de cuello. Entonces, por eso es que la licenciada había tenido pues, una cobertura tan elevada, porque estaba haciendo un uso indiscriminado de la prueba, ¿no? Ahí estaba aplicando a la población que no necesariamente era prioritaria. Cuando desagregamos sus intervenciones, porque había según una norma, digamos, coberturas que cumplir. Obviamente su cobertura para la población objetivo mayores de 60 años era pues una de las peores, ¿no? Porque mucha de su población evaluada eran adolescentes o personas jóvenes cuya meta era muy, muy pequeña, entonces se había sobrepasado eso, ¿no? Entonces, como les decía, la intervención tiene que ser adecuada para los que tengan que realizar, ¿no? Si es que hay alguna intervención incorrecta, accesoria, superficial, que no corresponde, pues tiene que establecerse claramente eso. Luego, ¿dónde estaba aquí? Bueno, los resultados, sí, respuestas dicotómicas, que los dos sean ajustados a los parámetros de otras enfermedades también, ¿no? Que haya daños y perjuicios no intencionados a cada uno de los grupos, ¿no? Complicaciones producto de la evaluación, de la intervención que se haya hecho, tanto porque se ha hecho como se ha dejado de hacer. Dentro de la discusión, establecer claramente cuáles son las limitaciones del estudio, es decir, plantear posibles sesgos, porque eso es importante. Aun cuando ustedes quieran hacer un estudio que es maravilloso y al máximo, siempre existe la posibilidad de tener sesgos por alguna razón. La idea es tratar de minimizarlos, ¿no? Todo lo posible. Pero si es que existe algún riesgo de sesgo, hay que mencionarlo, hay que precisarlo, porque es mejor que esté mencionado y sea despreciable el sesgo a que no se diga nada y cuando se analiza si ahí puede afectar el resultado final, ¿no? Eh, Ver la posibilidad de la validez externa, la aplicabilidad del estudio, ¿no? Ver, como decíamos, ver los escenarios posibles si es que la pérdida o la eliminación de sujetos pueda alterar unos resultados obtenidos. Eso significa que si no se modifica significativamente, entonces significa que la asociación que estamos hablando es muy fuerte y casi no se modifica, ¿no? O lo hace significativamente, ¿no? También a la hora de la discusión, si es que los resultados son consistentes con los procedimientos que se han realizado, si concuerdan, discrepan, ratifican o corrigen algún estudio, alguna evidencia que haya existido previamente. ¿De acuerdo? Denme un minuto, chicos, otra vez, por favor, una pequeña interrupción.
Estamos por un asunto de hospital, perdón, chicos. Bueno, estábamos conversando respecto a la discusión, ¿verdad? Bueno, como decimos, entonces tiene que haber una validez, datos de interpretación, y todo eso tiene que estar registrado. Como ustedes, esta columna final era para poder mencionar, aclarar en qué parte del estudio se está hablando respecto a lo que se menciona, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que, digamos, especificar si es que hay o no un defecto, porque cada uno de ellos va a contribuir a la evaluación después, ¿no? Y finalmente, otra información importante, ¿no? Donde se puede obtener el protocolo, si es que existe, si es que hay un registro de ensayo a nivel nacional o internacional, cuál es el financiamiento para poder saber si es que hay conflictos de interés, ¿no? O alguna, ah, alguna coyuntura que tenga que ver con la fuente del financiamiento o de los productos que utilizan. Es importante sobre todo para ver, como dije, si hay conflictos de interés. Bien, entonces, lo que les he mandado es este artículo. Es una lista de 10 profesionales clínicos, la declaración consort, declaración acuerdo, convenio consort, ¿no? Y les envío acá abajo está la lista de la referencia para que lo puedan encontrar si ustedes desean. Pero básicamente está basado en lo que habíamos mencionado antes, ¿no? En esa publicación están también esta lista de chequeo, que es, como ven ustedes, muy sencillo, ¿no? Entonces ya dependerá de la lectura que tengamos para poder identificar cuál es la calidad del ensayo, ¿no? Si ustedes parten porque, por ejemplo, la aleatorización de los grupos no fue tal, si la asignación de los grupos tuvo algún sesgo, algún error que afecte la calidad del estudio, entonces obviamente, tenemos claro que todo el estudio se derrumba por muy bueno que sea, porque entonces va a afectar la confiabilidad, la validez, la generalización de los resultados, la validez interna y externa, ¿no? Entonces, así es que se van analizando cada uno de los puntos y entonces también, cuando ustedes hacen el análisis, ¿no? Pueden mencionar también qué defectos tiene el estudio y si es que esto va a afectar o no, ¿no? Porque de repente ustedes es un ensayo clínico controlado, ya a nivel de evidencia 1 de recomendación A, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a leer primero con calma. Antes de asignarle un determinado valor, ¿no? Un nivel de evidencia o un nivel de grado de recomendación, es revisar que esté todo en orden. No solo que esté completo, bonito, entendible, sino que sobre todo hacer, como decimos, la lectura crítica. A ver, cumple con esto y esto, muy bien. Entonces, si el estudio es válido y recién entonces voy a poder incorporarlo a mi bibliografía considerando, ¿no? Considerando el nivel de evidencia que le corresponde, ¿no? ¿Por qué? Porque pongamos que el estudio es un ensayo clínico, es un nivel de evidencia 1, pero ustedes encuentran que las conclusiones pueden ser muy útiles, pero hay varios sesgos en el proceso de obtención del dato, entonces el grado de recomendación va a caer, ¿no? Puede ser que si uno se ajusta a lo que está escrito no tenga un nivel de evidencia contundente, entonces el grado de recomendación va a ser pues por lo menos el tercero, o inclusive a veces simplemente no se puede emitir un grado de recomendación porque el estudio tiene muchos sesgos y no nos permite afirmar o negar ninguna asociación. Entonces, es importante tener toda esta descripción, ¿no? Entonces, como decíamos, entonces, a los que vayan a hacer un ensayo clínico controlado, punto fundamental es la aleatorización de los grupos, ¿no? Como mencionaba, ¿no? El año pasado que se seleccionaban individuos para la vacunación, por ejemplo, una cosa que se cuestionó en algunos estudios era que se estaba invitando mucho a personal de salud, ¿no? Y personal de salud digamos, el rumor era que se estaba haciendo personal de salud para, ya sea o para poner el placebo o para ponerles la vacuna, ¿no? Porque son de primera línea, que están expuestos, hay que protegerlos. Entonces,
El que no es de primera línea se le pone placebo. Entonces, el objetivo no es si se, como decíamos, si se van a infectar o no por su exposición laboral, sino que sea homogénea la exposición, que sea homogénea la protección y ver qué tanto se modifica, ¿no? Entonces, si hubiera esa situación, porque en algunos casos personas que no conocen de metodología lo mencionaban así, ¿no? Que no se hagan problemas, que para poner el grupo de estudio, primero personal expuesto y grupo control personal no expuesto, ¿no? Cuando esa no es la idea. La idea, porque incluso el personal expuesto, ¿no? Aun cuando hay una gran cantidad de personal que se infecta, ¿no? Pero proporcionalmente la mayor cantidad de casos provienen de la población general, porque con todo, mal que bien, pero el personal de salud se protege de alguna forma, sabe cómo hacerlo y sobre todo cumple las normas, ¿no? Felizmente son pocos, pero existen, son pocos estudiantes o trabajadores de salud que usan mal el equipo de protección personal, por ejemplo. ¿Existe quienes no lo usan correctamente? Sí, ¿no? Pero felizmente la proporción de eso es mucho mayor en la población general que en los trabajadores de salud, ¿no? Es cotidiano ver en la calle personas que usan la mascarilla por debajo de la nariz, pero es muy raro encontrar eso en personal de salud. Existe, pero es menor. Entonces, por eso les decía, la aleatorización es un tema fundamental para esto, ¿no? Y luego ya todo lo que hemos mencionado de la asignación de grupo, del seguimiento, etcétera, etcétera. Bien, entonces, como digo, toda la recomendación, convenio, consort, se resume en estas dos tablitas, ¿no? Que en realidad no es sola, son dos hojas de una misma tabla. Fundamentalmente para ver si está o no presente el dato que les hemos mencionado y que, como hemos conversado, está la razón de por qué tiene que hacerse, ¿no? Y como dije, en esta revista de evidencia pediátrica, ¿no? En la publicación 2011 hay una revisión interesante porque la describen el artículo y le hacen inclusive pequeño análisis, ¿no? Hay muchas otras publicaciones donde inclusive se le aplica, se hace como un ejemplo, ¿de acuerdo? Para poder verificar entonces la calidad de los ensayos clínicos controlados. A ver. Muy bien, chicos. ¿Hay alguna pregunta respecto a este tema? Este aquí es bien interesante. Como les dije, no es nada sofisticado. Yo siempre he mencionado varias veces no sé si a ustedes, a otros grupos, ¿no? Las guías, las listas de chequeo, los puntajes, qué sé yo, las tablas que existen a veces para especificar un diagnóstico o cuantificar el riesgo o determinar la presencia o no de una complicación. En realidad es una forma de sistematizar algo que es lógico, ¿no? Qué sé yo, entonces, lo que hemos revisamos cada uno de los ítems de un artículo, pero ya se lo pone en una tabla para poder decir muy bien, este es tal o cual dato que tenemos que lograr. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Quisiera saber si alguno de los grupos está considerando ya hacer alguna revisión de un ensayo clínico controlado. Esta es una herramienta que les puede servir. En la siguiente veremos, hay también tablas para ver estudios transversales, para ver estudios de caso control, si mal no recuerdo. De la misma forma, es fundamentalmente lo mismo, verificar que haya parámetros que son importantes para poder asegurar la validez del estudio. ¿De acuerdo? A ver, ¿hay algún grupo que esté revisando un ensayo clínico controlado? Doctor, yo tengo una pregunta con relación a Adelante, por favor, adelante. Dime. Ya. Este trabajo que vamos a hacer, tenemos que elegir solamente un artículo para analizar ese artículo o vamos a elegir más de uno para hacer este análisis. Bueno, a ver, repito la instrucción que creo que pensé que había quedado claro. Les había propuesto, como son grupos de hasta 5 personas, ¿no?
les propongo que elijan, pues, 3 artículos, por ejemplo, tratando de que sean respecto al tema que ustedes han propuesto y de preferencia que sean diseños diferentes. Supongamos que encuentran de un tema X un ensayo clínico controlado, un estudio transversal y de repente un estudio caso control, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si se puede, diseños diferentes, enhorabuena. Si no hay diseños diferentes, todos son semejantes, de la misma forma, hacer el análisis para ver qué defectos tiene cada artículo que ustedes revisan. Como les decía, la intención es que leerlo con las recomendaciones que estamos haciendo e identificar si el estudio primero, digamos, el contenido, el desarrollo del estudio corrobora las conclusiones que se han obtenido, uno. Si es que de alguna forma el diseño atenta contra la validez externa del estudio, la generalización posible, ¿no? Lo cual puede ocurrir por las cosas. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos un estudio que decía que demostraba una asociación cuando era un estudio transversal, ¿no? Entonces el diseño no puede sustentar una conclusión como esa que estamos mencionando. Entonces es eso, ¿no? Reviso un artículo X, es de tal tipo, tiene tal dato, que fue lo que se quiso hacer, y el texto que nos informa, ¿no? Nos informa si la población fue seleccionada, la distribución, los resultados, y sobre todo si las conclusiones son acordes con lo que se va a decir. Y como dije, al final, muy bien, revise todo, entonces, ¿qué nivel de evidencia tiene? ¿No? ¿Qué grado de recomendación le voy a asignar? Si es que yo voy a utilizar. Recuerden, la vez pasada leímos un título que parecía ser un ensayo controlado, pero cuando lo leímos era un transversal. Si ustedes solamente leen el título, le ponen nivel evidencia 1, ¿no? Pero cuando leen el artículo, en realidad no, era el nivel de evidencia 4, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, ver eso, ¿no? Que en ese caso, ese ejemplo que revisamos, lo que está escrito contrasta con la realidad, ¿no? Contrasta con lo que realmente se muestra. En pocas palabras, sería una reacción engañosa, ¿no? Como decíamos, nos venden gato por liebre, ¿no? Disculpen la expresión. El texto, el resumen, quizás nos plantea un ensayo de nivel 1, pero cuando lo leemos en la metodología, no lo es, ¿no? No es un nivel 1, sino es un nivel 4. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar. Coger artículos al azar, ¿no? O bueno, que a ustedes les parezca interesantes, ¿no? Y analizar todo eso. ¿Qué tipo de diseño? ¿Qué evalúas? Objetivos, evaluar la pregunta pico, todo lo que hemos mencionado, ¿no? Recorrer la pregunta pico, si el título, el resumen, etcétera, tiene la información relevante que ustedes necesitan. Conclusión, aplicar alguna de las guías o el lista de chequeo que sean necesarios, pero como dije que son accesorios, se pueden aplicar, enhorabuena, pero lo que importante es que ustedes analicen cada una de las partes que hay. Y entonces concluir, muy bien, el estudio dice y es elaborado de tal diseño, ese diseño corresponde con lo que se describe, los resultados se derivan de las intervenciones y las conclusiones tienen que ver con los resultados obtenidos. Según eso, mi artículo es un grado de recomendación tanto, ¿no? Un nivel de evidencia tanto y grado de recomendación tanto. ¿Me dejo entender? ¿No? Como decía, ese ejemplo que les estoy mencionando, ¿no? Cuando leíamos primero parecía un tipo diferente de artículo completamente diferente del que resultó ser al final. De eso se trata el estudio. ¿De acuerdo? Que les damos, identifican el diseño y ven la calidad de la presentación, tanto del texto que esté correcto, comprensible, completo, y luego, si es que tiene algún grado de, un nivel de evidencia adecuado, ¿no? ¿Y para qué lo van a utilizar? Recuerden, un nivel de evidencia 1, un nivel de evidencia 4 o 5, todos pueden ser útiles, depende para qué lo van a usar, ¿no? Vamos a utilizarlo como antecedente, como justificación, como dato histórico, como un dato para contraste, para la discusión de un resumen, de un artículo que ustedes quieran hacer. Pero en fin, lo importante es, como dije, desagregar el artículo, no solamente leerlo, sino reconstruir el protocolo y saber, como decía, aplicando esto, si es que fue hecho con la validez científica necesaria.
¿De acuerdo? Ya, doctor, muchas gracias, doctor. Muy bien. Sí, solo otra pregunta. Lo ideal sería entonces encontrar artículos que no sean más de 5 años. ¿Eso sería mejor? Como gusten, no? Mira, en este caso no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque justamente de eso se trata, ¿no? Como les decía en algún momento, que un artículo tenga más de 10 años no significa que no sea válido, no significa que no haya sido hecho con calidad adecuada y que los resultados sean generalizables para el contexto, para el momento en que se realizaron, ¿no? ¿Qué les digo? Porque también muchas veces algunos ponen, no, que máximo 5 años, pero un ratito, depende de qué estamos hablando, ¿no? Yo recuerdo mucho, ¿no? Creo que les comenté en su momento, que una vez realizaba una tesis de una licenciada, bueno, ahora ese tiempo era bachiller de enfermería, ¿no? Que evaluaba ¿cómo le llaman? El proceso de enfermería, si no me equivoco. Era una metodología para hacer una especie como historia clínica, en el caso de un médico, ¿no? Pero era para enfermería. Era la aplicación de un método para hacer el diagnóstico de un paciente desde el punto de vista de enfermería. ¿De acuerdo? Entonces era una revisión de una metodología que curiosamente existía desde hacía casi 100 años, ¿no? Pero sin embargo seguía aplicándose, ¿no? Y eso es lo que le decía. Y como a ella le habían dicho también, no más de 10 años, entonces ella no sabía cómo citar de referencia un artículo que describía, como eso que le estoy mencionando, ¿no? Describe una técnica de análisis, pero que fue publicado hace pues, más de 10 años, ¿no? 10, 20 años. Entonces, en este caso, se rompía la cabeza la licenciada porque no sabía cómo encontrar un artículo que escribiera de manera original el texto. Entonces, le digo, pero no te hagas problema, ¿no? Si quieres mencionar como un antecedente histórico este artículo, esta metodología, bueno, no tiene ningún problema, no tiene ningún problema que describamos un artículo que tenga pues que 20 años, 50 años, ¿no? Lo que es importante es identificar para qué va a servir. En este caso sería como un antecedente histórico para resaltar inclusive que una técnica descrita hace 100 años, ¿no? Aún seguía vigente, que puede haber hecho modificaciones, adaptaciones, que le ha pulido, pero sigue vigente, ¿no? Eso más bien para resaltar que un concepto elaborado hace tanto tiempo sigue siendo importante, sigue siendo útil y valioso, aun cuando ha pasado tanto tiempo, ¿no? Entonces, no necesariamente la antigüedad de un artículo lo desacredita. Lo importante es, como digo, leerlo y decir al final, bueno, por el contexto actual, de repente no me se va a servir como para compararlo con un ensayo controlado de repente, porque la casuística es diferente, o no me va a servir para una discusión de resultados porque mi artículo es distinto, pero sí me puede servir, como dije, para justificación, para introducción, donde hacemos un recuento de antecedentes, ¿no? Entonces, si un tema X es importante, tiene que tener algún punto de origen, ¿no? Debe haberse iniciado en algún momento, ¿verdad? Entonces, por eso, no necesariamente porque es antiguo es malo, ¿no? Tenemos que considerar siempre cualquier artículo que llegue a nuestras manos para poder manejarlo. Entonces, no hay problema con la antigüedad. Yo no le pongo una norma al respecto. Es decir, les sugeriría, de repente, vean títulos interesantes y lo jalan, y lo ven. Y vean de qué se trata, porque ese es el ejercicio. Ven un título que les llame la atención y lo analizan para desagregarlo y ver en qué contexto puede servir. ¿De acuerdo? Ya, muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, bueno, sé que en verdad quizá esté mal lo que diga, pero en las búsquedas, en lo que es sube ese cielo o PubMed o el Sevier, ¿no tienen sus propios filtros en la cual no ayudaría quizá a desarrollar lo que debemos hacer, ya que son filtrados, creo yo, o en verdad no importa? Disculpa, no entiendo a qué te refieres, perdona.
O sea que, por ejemplo, se verifique que la información o el estudio vaya acorde con todo, ¿verdad? El artículo, en realidad. ¿Ya? En estos buscadores creo yo que se suben artículos que han sido verificados, ¿no? Que estén Ya. Ya. entonces, Bueno, ahí sí, discúlpame, Arnold, tienes razón. Ahí sí tiene que ver un poco la fecha, ¿no? Porque esta verificación de los comités editoriales, ¿no? En realidad es relativamente reciente, ¿no? No sé, será pues los últimos 10 años, supongo yo, porque recuerdo haber encontrado, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que mostramos el otro día? ¿No? Son artículos publicados dentro de los últimos 10 años, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que uno del 2017, me parece. Veían ustedes las inconsistencias que había. Pues el hecho que esté, ¿y de dónde cree que lo bajé? Lo bajé de PubMed, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, el hecho que esté publicado en Internet y accesible en Internet no necesariamente significa que es un artículo non plus ultra. Todo lo que hemos revisado ese día, todo lo revisé en Internet, ¿no? Y algunos no me equivoco, de Cielo, me parece. Sí, no, pero de PubMed y Cielo es lo que yo más frecuentemente uso. Primero siempre uso PubMed, ¿no? Entonces, buscando a propósito un tema, iba buscando, descargando, entonces encontrábamos de qué se trataba. Pero entonces, repito, algunos portales, algunas revistas ya tienen un nivel de rigurosidad muy grande, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, la revista del INS es muy exigente en cuanto a los parámetros que van a explicarse, ¿no? Antes de aceptar un artículo, lo revisan muy minuciosamente, ¿no? En otros países también, por supuesto, pero hay otras que, por el contrario, ¿no? Te lo reciben como está, ¿no? No, con algunas atingencias respecto al estilo de redacción, etcétera, ¿no? Pero entonces, como decía al inicio, no porque esté en Internet es bueno, no todo lo que está en Internet es bueno necesariamente. Tenemos que aprender a revisar eso. Descarguen todo lo que encuentren. Y como dije, esa es la idea, ¿no? Descarguen un título que les agrade, lo bajan y lo revisan, ¿no? ¿No? Entonces, si es que queremos hacer un poco más entretenido el ejercicio, busque más bien artículos que tengan pues 10 años para arriba, ¿no? Porque lo que queremos es hacer el análisis de esto, ¿no? Dependiendo obviamente de qué se maneja, ¿no? Si quieren hacer un estudio sobre COVID-19, obviamente no van a buscar un artículo que tenga 5 años, ¿no? Porque prácticamente no existía, ¿no? Entonces va a depender del daño que sea. Pero como repito, traten de ubicar diseños distintos para poder analizarlos. Si todos son el mismo tipo de diseño, pues bien, entonces para poder comparar de alguna forma si los resultados son concordantes o discrepantes. gracias. Sí, muy bien. Entonces, a ver, solamente para repasar un detallito. A ver, yo tenía, me enviaste la lista de los grupos. Sí, doctor. Sí, lo tengo acá. Era un grupo que había hecho gastritis con Helicobacter pylori, cefalías mixtas, hemorragia integral, sonata de Mozart, recomendamiento de epilepsia en pediatría, así me sentaron, algo que créanme no había escuchado al respecto de eso. Artritis reumatoide y dengue, ejercicio como factor atenuante en las complicaciones del COVID, 19, VIH y diabetes, TB gestantes, dióxido de cloro, tratamiento y prevención del COVID. Tema polémico. ¿Qué más? Síntomas presentes de COVID-19, automedicación, nuevamente en COVID-19, síntomas metabólicos asociados a infarto de miocardio, percepción sobre el diagnóstico de un paciente de acuerdo al género del médico, desigualdades en salud, características de las vacunas en fase 3 de COVID-19, relación entre cortisol y sus efectos en la salud física y mental, obesidad, hipertensión y COVID-19, infecciones bacterianas asociadas a COVID-19, secuelas post-COVID-19 en pacientes sintomáticos. Mire, por ejemplo, solo como comentario, ¿no? Muchos de estos estudios que están proponiendo, que repito, ninguno está mal, solamente son pequeñas observaciones que hay a lo que se plantea. Por ejemplo, varios hablan de secuelas, por ejemplo. Entonces, si bien hay muchos estudios al respecto, reportes de casos,
pero vamos a encontrar básicamente eso, reportes de casos, series de casos, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a encontrar un ensayo clínico controlado de algo de ese tipo. Puede existir de repente, ¿no? Pero que dentro del contexto se mida las complicaciones o las secuelas que puede traer COVID. Entonces, depende de los temas este es un tema muy de coyuntura, ¿no? Que aún está en desarrollo, porque como hablamos, todo lo que sea el COVID todavía está terminando de aprender y probablemente habrá mucho todavía que conversar respecto a eso, pues entonces vamos a encontrar que quizás no haya mucha bibliografía que revisar, ¿no? Me refiero desde el punto de vista técnico, metodológico, que es lo que queremos hacer, ¿no? No le estoy pidiendo que cambien de tema, solamente que tengan mucho cuidado y no se desalienten si acaso no encuentran una información que pueda ser útil para el ejercicio. Pero repito, si todos son iguales, por ejemplo, eso de complicaciones, probablemente la mayoría sean serie de casos, ¿verdad? Y no todos. Entonces, de eso se trata, poder, ¿cómo se llama esto? Eh, asegurar la búsqueda de diversa información. Luego, por ejemplo, un grupo que hacía VIH, diabetes, TB en gestantes, ¿qué más? Automedicación en COVID-19, bueno, son temas muy amplios, ¿no? Entonces yo les pedí que puedan ser un poco más precisos, ¿no? Por ejemplo, TBs en gestantes, ¿qué quieren ver? La predisposición o el aumento de riesgo para TB cuando una mujer está gestando, la presencia de tuberculosis durante la gestación y cómo afecta el embarazo, las reacciones adversas del tratamiento anti-TB durante la gestación en los diferentes esquemas que pueden darse, ¿no? Si es que hay alguna modificación en la evolución natural de una gestación y presencia de tuberculosis. Hay varios enfoques que pueden darle. Pues lo que yo les pedí era poder ser un poco más precisos. Otro tema que dice VIH y diabetes. Coinfección, cómo evoluciona una enfermedad y la otra, si el targa afecta la diabetes o los hipoglicemiantes afectan la evolución del VIH. Es decir, hay mucha información, entonces les recomiendo que puedan ir avanzando, ¿no? Les propongo algo. ¿Qué les parece si la próxima semana que hacemos el examen, ¿no? Los invito a que ya algún grupo que tenga avanzado pueda comenzar su presentación, ¿no? Vamos a hacer su presentación básicamente primero a manera de ejercicio, pero si lo hacen bien, pues enhorabuena, ¿no? Para ver algunos de los artículos aplicando, por ejemplo, si alguien tiene un ensayo clínico controlado, podemos ir mostrando la metodología que acabamos de ver, ¿no? Para ver, como dije, qué conclusiones tenemos respecto a lo que es escrito, al análisis crítico y el uso que se puede dar a la bibliografía. Entonces, Dios mediante, la otra semana hacemos el examen que, claro, se programa siempre 45 minutos, pero dudo que demore tanto. Yo creo que en media hora ya habrán terminado todos. Entonces tendremos para poder revisar algunos trabajos de algunos de los grupos que estén preparados para hacer. ¿De acuerdo? Como les decía, si bien tenemos una fecha específica para eso más adelante, pero ya podemos ir avanzando, entonces también tenemos ya pues una mejor visión de cómo hacerlo, ¿no? Y obviamente aquellos que salgan primero, pues tienen también su calificación adicional por ser pues voluntarios para empezar. Entonces los invito a que vayan eligiendo uno o varios artículos y haciendo el análisis que estamos mencionando, análisis crítico de la información. ¿De acuerdo? Lo dejo a consideración. Si no, no hay problema. Hacemos el examen y la clase que corresponde. Pero vayan discutiéndolo, porque como les digo, es importante. Esto es más útil cuando es así dinámico, ¿no? Cuando vamos revisando la información que ustedes mismos van seleccionando y ustedes se encargan de hacer la revisión, ¿no? Lo podemos, como dije, lo importante es que se entrenen en leer los artículos, identificar la calidad que tengan y saber, como dije, para qué lo van a usar después. Ningún artículo es malo, ¿no? Todos tienen diversos usos y se pueden adaptar o citar dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Hasta qué sé yo, hasta la Biblia se puede citar a veces si es que utilizamos una información que esté
que sea importante para nuestro contexto, ¿no? ¿No? Es decir, podemos utilizar textos de tiempo muy antiguo, siempre y cuando su concepto, su recomendación o su contenido sea útil para lo que estamos haciendo. No necesariamente porque tenga una evidencia, ¿no? O porque no la tenga un grado de evidencia, no va a ser de utilidad. ¿De acuerdo? Pero sí es importante poder avanzar. Entonces, la propuesta es que la próxima semana hacemos el examen y comenzamos a presentar los trabajos que tenemos, si les parece bien. ¿De acuerdo? Ah, ya, claro, está bien. Sí, sí. ¿Te había enviado alguna previa? No me acuerdo, Arnold. Ahora me haces recordar si te envié antes y si no te las voy enviando. Sí, ninguna me envió. Muy bien. Ya, me avisas entonces, ¿ya? Listo. Muy bien, chicos. Entonces nos comunicamos, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Cuídense mucho. Doctor. Hasta pronto. Hola, Doc.